Sí, ya está. Cristina acaba de llegar. Cuando empezaste ese último curso, estando todos. Arratsaldeon guztioi, vamos a dar comienzo al pleno ordinario de hoy, jueves día 11 de septiembre. Habiendo quórum suficiente, damos comienzo con el primer punto del orden del día, que sería la aprobación de las actas de las sesiones celebradas los días 8 de mayo y 12 de junio del 2018. ¿Hay alguna objeción, algún reparo al respecto? Pues quedan aprobadas por unanimidad. Segundo punto del orden del día. Moción presentada por el Grupo Municipal Aldu Lasarte Oyapuede en relación a un modelo de política municipal cercana y participativa. Saben ustedes que a dicha moción se ha presentado una enmienda transaccional entre Aldu Lasarte Oyapuede y el Partido Socialista, que paso a dar lectura. Primer punto. El Pleno del Ayuntamiento de Lasarte Oria insta al Gobierno municipal a continuar con el proceso ya iniciado de reestructuración y reorganización de los departamentos municipales y de la composición de la plantilla, con el objetivo de analizar las necesidades y recursos existentes, así como la organización más conveniente para ofrecer un servicio óptimo a la ciudadanía. Este proceso hará especial hincapié en la Policía Municipal para lograr obtener un modelo de policía de barrio basado en la cercanía, la empatía y la participación. 2. El Pleno del Ayuntamiento de Lasarte Oria insta al Gobierno municipal a presentar las conclusiones de dicho proceso una vez haya finalizado en la Comisión de Régimen Interior, Participación Ciudadana y Transparencia. Y 3. El Pleno del Ayuntamiento de Lasarte Oria insta al Gobierno municipal a tomar las decisiones oportunas para llevar a efecto las conclusiones del estudio, incluida la incorporación de los créditos necesarios en los presupuestos municipales. Tienen la palabra, si quieren, los dos partidos proponentes de Aldu Lasarte Oyapuede o del Partido Socialista, si quieren intervenir. Señor Naya, portavoz de Aldu Lasarte Oyapuede, tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, si han leído la moción que presentamos a pleno, supongo que no hará falta mucha más explicación, pero simplemente indicar un par de detalles. El motivo de presentar esta moción viene principalmente de dos raíces. Una es de la propia ciudadanía, que nos ha transmitido diferentes quejas respecto a la Policía Municipal actual, y la otra es directamente de algunas personas que componen la plantilla de la Policía Municipal. Como algunos detalles a comentar, por ejemplo, la ciudadanía se queja de que a veces vienen al ayuntamiento y está cerrado. No hay ningún agente que pueda atenderles directamente en la oficina porque todos ellos están patrullando, ¿de acuerdo? Entonces, eso es algo que lo hemos visto nosotros mismos cuando a veces venimos a entrar a este ayuntamiento por dicha puerta. Hay veces que está cerrada porque todos los agentes están patrullando. La policía de barrio es un modelo de policía basado en la cercanía y en la comunicación con los vecinos y las vecinas. Es un modelo que ya está instaurado en otros municipios y lo que trata básicamente es de ser una policía municipal más eficiente y, sobre todo, en lo que respecta al servicio que ofrece a la ciudadanía. Actualmente este ayuntamiento o este municipio cuenta con 21 agentes. Hemos estado indagando en municipios del entorno con número de habitantes similares y municipios como Hernani tienen 8 agentes más, 10 agentes más, perdón, y Tolosa tendría 8 agentes más que Lasarte Oria, ¿de acuerdo? El tener un mayor número de agentes no significa que la policía vaya a realizar un mejor servicio, pero bien es cierto que ayuda a cubrir de otra manera los turnos actuales. Estuvo en este pleno un policía municipal y estuvo manifestando una serie de carencias que tiene ahora mismo el cuerpo de la policía municipal, pero parece ser que, aquí de lo único que hemos hablado hasta ahora ha sido del perfil lingüístico que debían tener los cabos, lo cual también es importante porque entendemos que tienen que ofrecer un servicio bilingüe a la ciudadanía, pero de ese tema ya hemos hablado y, por lo tanto, en esta moción, aunque hablamos de la formación y dentro de la formación podría estar también el perfil lingüístico, queríamos hacer especial hincapié en el modelo de policía de barrio y en las carencias que tienen actualmente.
Por lo tanto, pues bueno, esta es la moción que hemos presentado. Creemos que en este momento la policía municipal actual que tiene este municipio no es lo suficientemente eficiente como para dar un servicio óptimo a la ciudadanía y creemos que hay que dar pasos hacia ello. Y agradecemos al Gobierno municipal el haber presentado la moción transaccional que hemos aceptado, porque entendemos que hay que trabajar en ello para que tengamos el modelo municipal pues, que necesita este municipio. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Naya. El Partido Socialista quiere intervenir. La portavoz del Partido Socialista, señora Acevedo, tiene la palabra. Alcalde Jauna, bueno, en primer lugar, expresar mi gratitud, ¿no? Un poco haciendo mención al pleno del debate que hicimos la pasada semana. Creo que eso es un ejemplo claro de la voluntad de las formaciones políticas de alcanzar consensos y de ser capaces de entendernos. Decir también que, como todos saben, la Policía Municipal, en primer lugar, está sin mandos, desestructurada, y lo que hemos tratado, y no es una justificación, es buscar que existan los mandos correspondientes. Creo que hoy, si no recuerdo mal, que he hablado con el técnico del área correspondiente, se mandaba al boletín ya lo que es el concurso oposición de los 5 cabos. Luego, posteriormente, como saben, saldrá a la plaza de subjefe y jefe. Trasladarle al señor Arcaiz que comparto lo suyo, ya remontándome a comisiones anteriores, incluso ante la pregunta de la propia Policía Municipal al equipo de Gobierno qué tipo de policía queríamos, ya les manifestamos en su día, queríamos una policía de pueblo empática, cercana a los ciudadanos, pero obviamente, tengo que decir también, sin obviar la aplicación de las normativas municipales existentes. Porque, como es cierto, eso es fundamental. Y también los ciudadanos debemos y tenemos que contribuir pues, a una conducta cívica. En cuanto a los agentes, nosotros habíamos valorado en su día, porque sí que hemos mirado, no los podemos comparar a pueblos como Tolosa y Hernani, fundamentalmente porque cuando se hace ese cálculo, que si bien es cierto lo hacen los agentes, lo que no dicen los kilómetros cuadrados de municipio. Hernani y Tolosa tienen muchos más kilómetros cuadrados, además de que Hernani también tiene otro tipo de servicios, que es el control de OTA y demás. Pero bueno, en cualquier caso, es cierto que nosotros, el equipo de Gobierno, teníamos en mente, dentro del propio estudio organizativo del Ayuntamiento, como no, también esto, y un poco basándonos en ese criterio político de cercanía y empatía para con los ciudadanos. En cualquier caso, creo que hemos empezado a dar un paso adelante, ya lo hicimos al comienzo de esta legislatura. Por suerte ya van a salir esas plazas a concurso y confío que en breve, pues bueno, una vez estructurada la Policía Municipal, una vez estada lo que es el estado organizativo, iremos, como es obvio, dando pasos. Además de que tampoco obviamos, y así lo hacemos en los presupuestos y también incluso en las modificaciones de crédito, estamos habilitando de aquellos recursos de material necesario que hasta ahora carecían de él. Gracias. Muchas gracias, señora Acevedo. Pasamos al primer turno de intervenciones. ¿Alguna formación política quiere intervenir? Pues pasamos entonces a la votación. ¿Votos a favor de la enmienda transaccional presentada por el Partido Socialista y Aldula Sartoria Puede? Pues por 17 votos a favor, ningún voto en contra y ninguna abstención, queda aprobada. ¿Algún partido quiere hacer explicación de voto? Señor Antxordoki, portavoz de AJPNV, tiene la palabra. Bueno, guk atxaldeon, batez ere, esan dezuena nik uste egokia dela, herritarrekiko hurbiltasun hori uste denok nahi degula, bai herritarrek, bai udaltzaingoak eta bai gobernuak, baina bai esan nahi genuke, guk nahi genukela zuk esan dituzun gauz guztioi, Lourdes, baina que no sean castellano parlantes únicamente. Hori nahi genuke municipalak, elebitan ondo moldatzia eta herritarrei zerbitzu euskaraz eman ahal izatea. Bi alderdiek nola bere garaian perfilen aurka egin zenuten, iruditzen zait egokia dela behintzat hori izatea. Mila esker, Antxordoki jauna, Barrio jauna, zure da hitza. Bai, eskerrik asko. Bueno, claro, mozioa plantatu den moduan, nabarmen, beharra nabarmena denez, ulertezina dena da, hori,
udaletxe hau 30 urte pasa eta gero, holako planteamentuekin ibili egin behar, baina, hori da, hau da egoera. Zer esan, alde batetik, nero batean konpartitzen dugu, PNB-ek edo PNB-ren bozaren mailak plantatu duen kezka edo, arriskoa daukagu, jarri diren perfilekin eta bain sartuko diren udaltzainak, 20 urte barru edo 30 urte barru, hor egongo dira, eta nahi baldin badute, erdera ederrean, eta, hori da kontu bat. Gero, garbi dago, gaur egun, badaude funtzio batzuk egiten ez direnak, edo ala moduz egiten direnak, eta egin beharrekoak, eta horretarako udaltzen gehiago behar direla, ez dakit, hori txakurren zeak, badoak, terrazak, obren lizentziak, eta mila kontu kontrolatu behar direnak, zaindu behar direnak, eta egiten ez direnak, eta hori ala da, eta, en fin, hori beharrezkoa da. Beharrezkoa da ere bai, nik uste dut, Podemosek aurkeztu duen mozioaren oinarrian edo, dagoena, eta da, ez da bakarrik baliabide gehiago, personal gehiago, udaltzain gehiago, eta ez dakizer, baizik eta eredua, hau da, herritarrekin eukitzeko harremana modua eta harremanaren modua eta egiteko moduak, ez? Hor, ikasin beharko da, baina, konfiantza daukagu egingo dela, edo bentsat, esperantza, ez dakite, badaukagu. Dena dela, ez da ahaztu behar, gauzak eta, udaltzainek egiten duten lana eraginkorra izateko, ez da bakarrik udaltzainen kontua. Da, udaletxe bere osotasunean, udaletxearen bere osotasunean, edo horrekin lotuta dagoela. Iazko diruzaintzaren txostenean ere agertzen da, ez? Izuna jartzen dira, baina gero ez dira tramitatzen. Eta hor arazoa egon daiteke udaltzainen esku, baina ez bakarrik departamentu horretan, beste departamentu batzuetan ere bai. Hau da makinaria bere osotasunean funtzionatu behar duena. Mozioan planteatzen dena edo esaten dena, azkenean neurri batean da, ez dut arkituko hain, hemen, vale, insta al Gobierno municipal a continuar el proceso de iniciar reestructuración y organización de los departamentos. El Pleno insta al Gobierno municipal a presentar las conclusiones. Gustatuko litzaidake, edo litzaiguke, legislatura honetan hori ikustea. Ez dut espero. Ze horretik, egin beharko litzateke departamentuen zea lanketa hori eta bar. Orduan, nobait, desio adierazpen moduan, ondo iruditzen zaigu, konpartitzen dugu, horregatik aldeko bozka hori, zoritzarrez horren implementazioa askoz motelagoa eta izango da segurunik, eta, pena da, horrela esatea, baina segurunik ala izango da. Eskerrik asko. Mi esker Barrio jauna. 3. puntua, galdera terreguak. Norbait, zer? Barrio jauna, zurea da hitza. Ez esaten nun, hori zetarengo bizilagunak ez daudela, edo, honeta bidean dauden hori da. Bizilagunak ez daudela. Esan gure aldetik, kezkaz ikusten dugu aurreko plenoan dirudienez hartu den erabakia, galderetzateke hori mantentzen den, hau da, asmoa edo, alkatetzatik edo udal gobernuak duen asmoa, ea den, hori, bi norabideko kale hori edo nolabait aldatzea eta, mantentzea bakarrik norabide bat eta gero beste bat aparkatzeko. Eta gero, beste bigaldera bat, klasiko bat,
lokalen kudeaketal, lokalen hotela edo, horren berririk zeo zer aldago, hori da litzateke galdera. Eta beste galdera, hilabete honetan hirigintza eta ingurumeneko batzordea ez dugu izan, ez dakit posible izango zen, oain posible ez bada, bentsat dokumentazioa edo informazioa bentsat jasotzea, hori, bosgarren kontenedoren bilketak edo kopuruak jakitea edo ezagutzea, baloratu ahal izateko, hori jasotzea posible izateken. Mila esker, Barrio jauna. En relación a la primera pregunta del cambio de único sentido de uno de los viales de la nueva urbanización de Zatraen, como ya le dije en el pleno anterior, es competencia del Gobierno municipal el tener la posibilidad, y la ley le ampara así, para poder hacer los cambios de sentido en los viales existentes. Por lo tanto, la decisión que se ha adoptado por parte de este Gobierno es, como usted ha dicho, el de quitar uno de los viales, para no solo por el hecho de generar mayor número de aparcamientos, sino por reducir los problemas de circulación que se podrían ocasionar en la calle San Francisco, que, como ustedes saben, si han ido a verla, no cumple las medidas reglamentarias para tener dos sentidos, de subida y de bajada, y el tránsito va a ser muy elevado. No solo es una decisión por parte de este Gobierno, sino que está amparada por informes técnicos. Les hablé en su momento del informe de la aparejadora de servicio, que es la que se encarga de hacer todo el mantenimiento de los viales públicos una vez recepcionados. Pero también me han comunicado que hay un informe jurídico por parte del asesor jurista del Departamento de Urbanismo. Y en base a esos dos informes se les va a contestar vía decreto al último escrito que han metido por registro estas personas que usted comenta. En relación al hotel de asociaciones, como saben, por fin el curso ha comenzado en el Colegio Zumaburu. Los niños han podido disfrutar de nuevo de su centro y, por lo tanto, lo que era el antiguo Euskaltegi ha quedado disponible. Por lo tanto, es nuestra intención pasar a revisar el estado en el que se encuentran dicho espacio para redactar el proyecto de cómo debería ser el futuro hotel de asociaciones que iría allí ubicado. Ver qué necesidades, de distribuciones, de telefonillos de entrada y de salida, de indicaciones, pues todo eso tendrá que realizarse en un proyecto básico. Y eso tendrá que ver una vez que vayamos. Y posteriormente también, por supuesto, la ordenanza correspondiente para la cesión de los locales. Esos dos serán los trabajos que tenga que tener este Gobierno. Y, por último, la Comisión de Urbanismo. Tengo conocimiento que se va a convocar una comisión extraordinaria y, como el concejal acaba de escuchar la petición que por parte de H. Bildu hace, pues se le recogerá la información para saber cuál es el porcentaje. Se hará la solicitud a San Marcos para que nos informe de cuáles son las tasas de reciclaje de cada una de las fracciones del municipio de Lasarte Oria para poderla informar en la comisión. ¿Vale? Posible balitz beste kontutxo bat, lotuta pizkate honekin zabor bilketarekin eta. Ez dakit, zaborra biltzeko, bai lurrazpikoetan eta bai beste motako kontenedoretan askotan eta askotan ematen den irudia da, ez dakit, izenik ez du. Zikinkeria, gauzak lurretik, ez dakit, zaborra kontenedoren gainean, ez dakit, udalak ez du, ez dakit, ezar egiteko asmorik hori bideratzeko. Klaro, bosgarren kontenedor, atezateko izango balitz, orduan dena zen zikinkeria. Oain ikusten ditugu argazki batzuk eta irudi batzuk ikaragarriak, eta, ez dakit zeu zer egiten den. Muchas gracias, señor Barrio. Principalmente este problema no es un problema del Ayuntamiento de Lasarte Oria, es un problema de civismo de los ciudadanos y ciudadanas de Lasarte Oria, que son los que depositan las basuras donde no tienen que depositarlas. Ese es el principal problema. Posteriormente, la recogida de los residuos, como ustedes saben, es una competencia que ya no es municipal, sino que es de la Mancomunidad de San Marcos, que está mancomunada.
Durante este mes de agosto hemos tenido ciertos problemas en relación a la recogida, en puntos bastante concretos y donde se ha actuado con San Marcos para paliarlos y solucionarlos. Aparte de puntos muy concretos donde no se hacía desde hace mucho tiempo, no se hacía la recogida por parte de San Marcos, o contenedores, por ejemplo, que no estaban con tapa, que se le ha exigido a San Marcos que tienen que colocarlos. Ya se han mantenido varias reuniones a tres bandas, es decir, entre San Marcos, el Ayuntamiento y la empresa adjudicataria del servicio para buscar soluciones. Pero nos hemos encontrado con una realidad que todo el mundo la conoce, y es que hay ciertas personas que rebuscan en las basuras. Y muchos hemos visto cómo van con un gancho, cogen la bolsa, abren, cogen lo que quieren y lo que no lo tiran. Y eso nos ha llegado muchos vídeos, muchas fotografías, y es lo que estamos intentando paliar. Hemos mandado a la Policía Municipal para que, en el caso de que lo vean, les llamen la atención, y que, igual que lo abren y después que puedan recoger lo que quieran recoger, el resto lo tienen que volver a depositar dentro del contenedor. Y eso es algo que está padeciendo en ciertos puntos concretos de unidades de recogida de diferentes zonas. Y eso lo tenemos que intentar solucionar. Egongo dira kasu horiek, ez dute kontrakoa esango, baina arazoa ez da hori. Es su opinión. Yo le digo que como gobierno municipal es lo que hay. No solo eso, sino hay muchas otras. Hay, por ejemplo, fallos también de las pilas de las tarjetas de los contenedores del quinto contenedor. Y mucha gente cuando va y la pila del... Por favor, cuando la pila falla, la gente no se lleva la bolsa a su casa, la deja encima del quinto contenedor. Y una vez que es un único problema, son varios. Pues las pilas, puntos donde no se ha recogido, incivismo del ciudadano que saca los enseres cuando no tiene que sacar. Se ha hecho durante este verano una campaña de pegar pegatinas en los contenedores indicando cuáles son los días y horas de recogida. Pero usted, que pasea por la calle, puede ver que un lunes ya hay voluminosos depositados en las aceras, cuando saben todo el mundo que se depositan el miércoles por la noche para ser recogidos el jueves por la mañana. Y eso es una cuestión de incivismo. No es un problema de San Marcos ni es un problema de este ayuntamiento, sino que la gente no respeta lo que está establecido en la ordenanza. Y luego, desgraciadamente, también hay gente que no está en una situación económica buena y que tiene que estar buscando en las basuras. Y hacen eso. Hay puntos, y lo puede usted comprobar. En Zumaburu, el punto de recogida donde está la Lotería de Administración y la Farmacia San Miguel, van con ganchos, sacan las bolsas, las abren, miran lo que hay y, como si no le interesa, lo dejan tal cual. No vuelven a hacer la labor de recogida y de meterla dentro. Y eso luego es una crítica que se hace a este ayuntamiento porque no se recoge bien. Y no es una cuestión de no esté recogida. Esa bolsa estaba dentro del contenedor, pero la han sacado. Entonces, son diferentes factores, no hay uno solo. Lo que está sucediendo. Pero vuelvo a decir, el concejal de Servicios Públicos ha mantenido ya la semana pasada, si no me equivoco, o el lunes, reunión tanto con la empresa como con San Marcos y yo en verano, en agosto, mantuve una reunión, vía telefónica, con un responsable de San Marcos porque era gravísimo que había un punto en Oria Torbidea donde los pabellones, que es que llevaban un mes entero 3 colchones y un depósito de agua sin recoger. Y la gente seguía. Antes, ese punto conflictivo estaba en Brunet, donde el restaurante, se eliminaron el foco de ahí y ese foco se ha ido a otro lado. La gente es que es incívica porque saca los voluminosos en días que no corresponden. Entonces, bueno, vamos a intentar entre todos poner soluciones a los problemas. Vale, pues si no hay más preguntas, damos por finalizado el pleno de hoy. Muchísimas gracias a todos.